Hablamos en nuestro anterior video de dos problemas fundamentales de salud en la pandemia y en la pospandemia, que son la afectación en la salud mental y la afectación en la reactividad y en el funcionamiento de nuestro sistema inmune. Ambos sistemas e intervenciones de hecho muy relacionados entre sí y valga la pena decirlo interdependientes. Comencemos por esta epidemia pospandemia que he llamado yo y que a mi modo de ver pues va a ocupar mucho el quehacer de los médicos y las instituciones en el corto y en el largo plazo. El aumento de los casos de enfermedad mental. Alguna vez oí que vivir tiempos de crisis es vivir tiempos interesantes. Sin embargo, no todos tienen la capacidad de entendimiento, de adaptación y de resiliencia que requiere este momento de la historia y dadas las circunstancias a las que estamos expuestos con sentimientos de miedo, angustia, temor e incertidumbre. Es muy probable que nuestros neurotransmisores comiencen a desordenarse por la exposición continua al estrés. Obvio que todos en algún momento nos hemos sentido mal, no ha sido nuestro día, que no quiero ver a nadie, que estoy de mal genio, que me quiero morir, lo hemos dicho muchas veces, pero de ahí a quitarse la vida pues hay mucho trecho. Entonces es cuando estos sentimientos perduran en el tiempo que generan disfunciones en nuestro sistema nervioso central y generalmente eso se da cuando hay cierta predisposición y sea un estresor que persiste en el tiempo. Obvio, hay otras cosas que inciden como la educación, la religión, el estilo de vida, etcétera, pero de manera general funciona de esta manera. Una de las cosas que cambian en la medicina funcional que practicamos es que podemos intervenir antes de la disfunción, entendiendo cómo actúa y cómo funciona nuestro sistema nervioso central. No hay que esperar a que se den las alteraciones, sino más bien podemos intervenir en una etapa temprana. Utilizando un lenguaje mediático podemos intervenir en una etapa de mitigación y no esperar a la etapa de contención, es decir, hay que hacer cosas para prevenir. Hablé de 4 ejes inicialmente, en este video me voy a ocupar del primero de ellos, que es la conexión. Cuando hablo de conexión hablo de 3 tipos de conexión: conexión consigo mismo, conexión con la naturaleza y con el medio ambiente y conexión con los demás. Cuando hablo de conexión con uno mismo, me acostumbro a explicarle a mis pacientes el yo con yo. Hablo nada más y nada menos de conocer y cuidar el propio sentido de mi vida. Ese sentido debe ser trascendente, no material. Mi sentido de vida no puede ser mi casa. Mi sentido de vida más bien tiene que ser lo que habita en mi casa, mi familia, mis hijos, la búsqueda de la felicidad, el servicio a los demás, etc. En esta época compleja, acerquémonos y conectemos con este sentido de vida. Anotémoslo y devolvámoslo visible y repitámoslo y leámoslo y no dejemos que se pierda. Es posible que haya que modificar la manera de cómo llegar a él o cómo mantenerlo vivo, pero debe seguir intacto, so pena de que perdamos el horizonte. Te invitamos a meditar, a relajarte y a escucharte a ti mismo. El sonido del día a día no siempre nos permite encontrarnos a nosotros mismos. Conexión con los demás y con el medio ambiente. Quizás mucho de la realidad nuestra pues es que somos seres sociales. En un país como el nuestro, afectivo, efusivo, folclórico, pues es uno de los pilares del mantenimiento de nuestra salud mental. Aquí la idea es entender la mecánica de conexión social que ha cambiado y que ahora no es vernos todos en el restaurante o salir a celebrar el cumple de la tía con toda la patota de la familia como acostumbrábamos, sino más bien aprender a conectarnos de otra manera, digitalmente por ejemplo, pero no apartarnos de los que queremos. Más contacto visual, más diálogo, menos celular en la mesa cuando nos sentamos en familia a comer, más expresión de emociones y menos encerrarnos en los cuartos. Aunque realmente es necesario el tiempo a solas, es necesario también y mucho compartir con los que tenemos al lado. Y si no podemos visitar a los nuestros, pues conectémonos por la tecnología, aprendamos, pero no nos aislemos del todo. Esa es la peor idea. Con la naturaleza, con el medio ambiente, la conexión es vital. Yo en mi consulta receto salidas a los parques y eso es parte del proceso de entender de dónde venimos. Ahora que las nuevas reglamentaciones de cuarentena permiten hacer ejercicio con ciertas restricciones, vale la pena volver a pisar el pasto y volver a entender que somos parte de la naturaleza. Por último, conexión con la realidad. Por un lado, no nos sobrecarguemos de información. Ojo, no hagamos caso a las cadenas que llegan por las redes sociales, sobre todo WhatsApp, que es la que más se utiliza. Aunque todo no es falso allí, la gran mayoría de la información que circula en esta red social sí lo es. Además, nos genera una serie de confusiones. Portales de noticias, páginas web oficiales son las fuentes de información que debemos tener. Por el otro lado,
vienen otras cosas, empezamos a pensar más de la cuenta. ¿Qué es una conspiración? ¿Qué es el presidente? ¿Qué son los chinos? ¿Qué es que solo se necesitan antibióticos? ¿Qué es la recesión económica? En fin, aquí hay una norma fundamental, y es que ante la necesidad humana de tener una explicación y el control de todo, caemos en tratar de explicar, ojo, lo que ni siquiera está explicado por los que realmente lo pueden hacer. Y yo les cuento esto, como médico tengo que decirlo, no comprendemos aún en su totalidad lo que está pasando y cómo funciona el virus. Ojo con eso. Ni tenemos ya la vacuna para aplicarla, ni un tratamiento totalmente confiable. ¿Sí? Hay posibilidades y hay que seguirlas estudiando. Entonces hay que comentar, hay que dejar fluir y soltar lo que no entiendo. ¿Sí? Eso es fundamental para evitar la enfermedad mental y el desequilibrio de nuestros neurotransmisores. Si yo trato de seguirme explicando cosas que ni siquiera están explicadas, pues voy a caer en un error. Entonces, ¿qué debo hacer? Tratar de conectarme con lo que entiendo, ¿sí? Es decir, seguir las normas y seguir lo que debo hacer para mí y para mi familia. Si no, aparece la ansiedad. Resulta que la realidad de vivirse el día a día, no puedo predecir lo que va a pasar mañana, ni mucho menos en un mes, ni mucho menos en un año. Esta situación nos ha generado una necesidad de entender que realmente el día a día es lo que importa. Entonces dejemos la incertidumbre de lo que viene por la certeza de lo que podemos hacer el día a día. Muy importante. Entonces, resumido, meditar y silencio por lo menos 2 veces por semana, ojalá más, para conectarnos con nosotros mismos y con el sentido de vida de cada uno. Comprender los cambios de contacto social, mejorar el contacto visual y de las emociones en casa, pero también con los que no podemos hacerlo físicamente. Y conectarnos con esa realidad, filtrando información, soltando lo que no podemos entender ni manejar. Hay que aceptar que no todo es control nuestro, que no depende de mí, y viviendo un día a la vez. Así estamos cuidando nuestras emociones y nos exponemos a los cambios mentales insanos. Nos vemos en el próximo video.